En nuestra tarde con estilo ya estamos en contacto telefónico desde Buenos Aires con la doctora Amalia Fensore. Ella es especialista en Derecho Societario y Empresarial, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Le damos la bienvenida al programa y en este caso vamos a continuar hablando sobre el tema de sucesiones. A nivel general no existe una planificación y el hecho de anticiparse al tema y se recurre allí, ¿a quién? A un abogado. Cuando hay que hacer la sucesión, como ya lo hablamos en las dos últimas charlas, este va a ser nuestro tema para la tarde de Con Estilo. Le damos la bienvenida a Amalia para continuar hablando sobre esta temática que fue muy interesante la semana pasada cuando hablamos de causales de indignidad por los cuales un heredero forzoso, por su actuar, es excluido en la sucesión. Bienvenida, Amalia, ¿cómo estás? Hola Mara, ¿qué tal? Muy buenas tardes a vos y a todos los oyentes. Bueno, Amalia, hoy comenzamos nuevamente con este que es uno de los temas, quizás uno de los más solicitados también, donde hablamos sobre el tema de sucesiones. Exacto. Si recordás vos y el público que nos vino escuchando siempre en nuestro bloque jurídico, al cual te súper agradezco, Mara, porque es muy importante para la gente, para que tome conciencia de los problemas de la realidad, ¿no? De la vida cotidiana. Sucesiones es un abanico muy amplio, ¿sí? Y como bien vimos, y para aquel que ahora se está sumando, porque el público siempre se va renovando, hablamos de sucesiones, empezamos haciendo una breve introducción, dijimos que los herederos que por ley nunca se les puede afectar la parte o la porción disponible, son los herederos forzosos. ¿Y quiénes son los herederos forzosos? El cónyuge, mi esposo, si yo lo tengo, mis hijos, si tengo hijos, o si no tengo ni cónyuge ni hijos, mis padres. Y si no tengo nada, y recién paso a herederos colaterales, que no serían los forzosos. Cuando vos bien dijiste recién, para hacer una breve introducción al tema y meternos de lleno en el tema del día, o de esta tarde, hablamos de que los herederos forzosos, ¿sí?, puede, por algunas causales, ser excluido de su herencia. O sea, puedo yo, por ejemplo, como esposa de una persona, no heredar. ¿Y cuáles serían las causales de indignidad? ¿Te acordás, Mara, que hablamos un poco de eso? Exacto, sí. Bueno, habíamos comentado que era, por ejemplo, si yo, que bueno, me casé con esta persona que falleció, el causante, que es el fallecido, había sido cómplice o partícipe de un delito, si lo había maltratado, si, por ejemplo, no le pasaba alimentos o asistencia en cuanto a lo que compete en la vida cotidiana, suponte que está enfermo, donde yo le haga o sea víctima de injurias, ¿sí?, donde yo haya dicho que él haya cometido un delito, etcétera. Todas estas causales, que son las que se mencionan y se enumeran en el Código Civil y Comercial de la Nación, para aquel que sabe un poco más derecho, el artículo 2281, son las causales de indignidad, es decir, por las cuales uno no puede heredar. Hasta ahí llegamos. ¿Te acordás, Mara? Sí, señora. Y también surge a veces cuando uno escucha sobre estos temas, hasta que concluye la sucesión, se habla de un estado de indivisión de los bienes. ¿Esto qué significa, Amelia? Bien, muy bueno ese tema. Cuando vos hablas de indivisión de herencia es un tema muy importante porque ¿qué es la indivisión de herencia? La indivisión de herencia es una etapa, sí, que podemos decir, que va desde la muerte del causante, o sea, de la muerte de la persona que ya partió, hasta que los bienes se reparten en los herederos. O sea, cuando vos iniciás una sucesión, no es que inmediatamente yo soy titular de los bienes que haya tenido, por ejemplo, un auto, miles de propiedades. No, pasamos por una serie de actos jurídicos sucesorios en donde el juez tiene que ver primero quiénes son los herederos y una vez que dice quiénes son los herederos, tenemos que ver que en esa etapa, ¿sí?, que va de que muere la persona hasta que el juez declara herederos, todos esos bienes están en estado de indivisión, o sea, no se pueden dividir, son de todos los que son declarados herederos. Bien. ¿Y cuándo se inscriben los bienes? Bien, ¿qué pasa?
Ahora te voy a decir, los bienes se inscriben en principio cuando, después de la declaratoria de herederos, ya cada uno tiene su porción, digamos, disponible. También hay que chequear que en el medio no haya testamento, tema quizás de la próxima charla. Acordate que hasta ahora estamos hablando de lo que es la sucesión sin testamento, pero aún sin testamento puede aparecer un testamento en esta sucesión, con lo cual se alarga un poco más. ¿Qué pasa? ¿Por qué te digo esto? Porque el estado de indivisión de la herencia, esto de que no se puede asignar a cada heredero, es hasta que el juez hace y te dice cuándo sos heredero. Entonces, cuando el juez con la declaratoria de herederos, esa es la frase, digamos, legal apropiada, dice que vos, yo y mis hijos somos herederos, ahí empieza esto de decir cuándo inscribo, por ejemplo, los bienes inmuebles o todos los bienes registrables. Porque no solamente uno cuenta con bienes inmuebles, puedo tener un auto, que es un bien mueble registrable, ¿sí? O Sí. puedo tener también plazos fijos, cajas de seguridad. ¿Por qué? Porque todo lo que va en el acervo sucesorio, ¿sí? O sea, todo lo que tiene el causante son bienes, que pueden ser bienes como inmuebles, muebles, cajas de seguridad, plazos fijos, cuentas en el banco, pero aparte también tiene deudas. Entonces, hasta ese momento yo no puedo inscribir nada. Una vez que el juez me dice, usted es heredero, uno puede recién inscribir cada bien en particular o disponer, por ejemplo, te digo un caso que ha pasado. ¿Qué pasa si, por ejemplo, mi marido era jubilado, yo me corresponde su pensión, ¿sí? Porque ponele que él también tiene una pensión por invalidez o incapacidad, entonces yo justo no la pude cobrar porque él justo falleció a mitad de mes, supongamos, y justo él se murió antes de mitad de año o mitad de mes. Entonces, ¿qué hago? Yo informo al juez y ANSES tiene que pagarme el proporcional hasta el día que falleció. Eso también es un activo. Ah, correcto. Y cuando se habla de vender, por ejemplo, un inmueble, Sí. que sale por allí la palabra tracto abreviado, ¿esto qué es? Sí, eso está muy de moda y es un tema de abaratar costos. ¿Qué significa esto? Suponte que estamos en una sucesión, que las dos somos hermanas y que heredamos de nuestra madre 2 bienes inmuebles, ¿sí? Entonces, obviamente, nosotros queremos vender. Pero antes de vender, el juez lo que te está diciendo, como vos bien me dijiste anteriormente, es inscriba ese inmueble, informando al registro de la propiedad del inmueble que ya no es titular nuestra madre, sino nosotras. Entonces, esa inscripción que se tiene que hacer sí o sí, si en el medio aparece un comprador de esos bienes, se hace conjuntamente. Por eso se llama tracto abreviado, porque yo primero inscribo esos inmuebles a nombre de nosotras herederas, ¿sí? Donde ya no va a ser más titular nuestra madre, la causante, y conjuntamente vendo. Eso es venta por tracto abreviado que usan mucho los escribanos. Ah, eso se puede hacer Se rápidamente. hace rápidamente, a ver, depende de los tiempos del juzgado, todo, pero obviamente vos haces 2 pasos en uno y eso sí o sí es por escritura pública porque la venta la hace siempre un escribano. Exactamente. Cuando nos referimos a las funciones que tiene el administrador de la herencia cuando se requiere, ¿qué problemas puede llegar a haber cuando hay un administrador o es mucho más fácil esto? ¿Cuáles serían los pasos que tenemos que hacer nosotros? Y por ejemplo, suponte que somos 2 hermanas y a su vez tenemos 2 hermanos más, o sea que en total somos 4. Y los 4, 2 nos llevamos bien y los otros no. Van a haber conflictos, ¿no? En el tema de la sucesión, porque uno empieza a pedir algo, la respuesta del juez, uno digamos, empieza a apelarla, entonces no nos ponemos de acuerdo, entonces se designa en ese caso a un administrador provisorio de los bienes. Pasa mucho en las empresas familiares. ¿Por qué? Porque suponte que es una empresa familiar donde justamente nuestra madre, de estos 4 hermanos, era presidente de una SA. Entonces, ¿qué pasa? Al no estar, hay que designar un administrador provisorio de los bienes, que puede ser uno de nosotros, de uno de los 4 hermanos. ¿Para qué? Para que esa persona firme y haga todos los actos jurídicos societarios en esa empresa familiar. ¿Este administrador siempre tiene que estar presente?
siempre, pero su misión él va a actuar, su actuar va a ser ¿hasta cuándo? Hasta que se dicte la declaratoria de herederos, porque ya después, siendo herederos, cada cual ya tiene su porción disponible. Estado de indivisión que hablamos, que va desde la muerte de nuestra madre hasta que se dicta la declaratoria donde el juez dice que somos herederos los 4 hermanos, al haber ese estado de indivisión que hablamos al comienzo de la charla, ahí es donde actúa el administrador provisorio de los bienes, en el caso de conflictos, y en ese estado de indivisión, donde todos se están matando para tener una parte de la herencia. Y acá llega otra parte que también es muy interesante cuando hablamos de personas que no tienen hijos, ¿sí? Las donaciones de una persona sin hijos de un inmueble a terceros. Por ejemplo, una sobrina o un sobrino. En este caso, ¿cómo procede? Bueno, es un tema bastante importante el que mencionás, que tuvo varios dilemas en el Colegio de Escribanos acá en Capital de Buenos Aires, y me imagino también en las diferentes jurisdicciones del país, como en San Juan, etcétera, porque cuando se modifica el Código Civil y Comercial de la Nación en agosto del 2015, fíjate vos, capaz vos tenés o te acordás que antes del 2015 o tu abuela quizás tuviste, no sé, algún pariente o habrás escuchado de amigos, se solían hacer para evitar una sucesión, la gente decía, yo doy todo en vida a mis hijos. Sí. Viste que a veces tenés un inmueble solo o dos y los reparten vida a sus hijos. Bueno, eso se hacía por medio de donaciones. Esas eran donaciones de padres a hijos, los cuales estaban totalmente legales en ese momento. Cuando se modifica el Código Civil y Comercial de la Nación en el 2015, agosto, reitero, esas donaciones no es que son ilegales, pero empiezan también a ser observables como las de los terceros, que ahora te voy a explicar, porque hay un tema medio político entre decir que en cierta forma esas donaciones de padres a hijos era una especie de sucesión en vida, ¿sí? Claro. Y muchos hacían esas donaciones de inmuebles o donaciones de bienes inmuebles a sus hijos para evitar la sucesión. Te cobraba un poco más el escribano, pero vos evitabas la sucesión más adelante. Eso ahora está entre comillas, está muy discutido, hay escribanos que lo hacen, pero por ejemplo no podés disponer hasta 10 años de la muerte del causante, con lo cual si en ese entonces vos querés vender o disponer, se te dificulta para algún otro escribano que no acepte ese título, porque sería un título observable. Esto es donación de padres a hijos, pero lo que vos me preguntaste es el caso de un sobrino, que es un tercero, es un heredero colateral, y bueno, en ese caso siempre se dijo que las donaciones a terceros son observables, son títulos imperfectos, porque puede aparecer en el medio algún hijo de esa persona que, por ejemplo, tenía ese tío. Viste, cuando en la sucesión el tío le deja todo a un sobrino, o el sobrino piensa que es el único heredero, y resulta que aparece un hijo, aparece una mujer. Entonces, exacto, ¿qué pasa? Sí. Si el tío le había donado en vida todo a ese sobrino y después aparece algún heredero forzoso o algún testamento en el medio, esa donación de ese inmueble, o sea, ese título de propiedad, es imperfecto y es observable. Entonces, ¿vos qué haces? Lo perdés y vuelve a quien debería realmente tenerlo, ¿sí? O su porción o por lo menos si es un heredero forzoso, su porción disponible, con lo cual hay que tener mucho cuidado cuando uno compra un inmueble con los títulos de dónde es su origen, de una donación, de padres a hijos, de un tercero o de una sucesión. ¿Por qué? Porque tu título puede tener un riesgo, ¿sí? Y ya pierde total validez. Exactamente. Es un título imperfecto, así se llama jurídicamente. Uno tiene que tener mucha precaución entonces en estos casos y siempre estar bien asesorado por un profesional. Sí, y esto no es por hacerme propaganda a mí, sino que realmente es así. Yo insisto, como hablamos ya al principio de nuestras charlas en tu espacio, al cual estoy muy agradecida porque es una forma de que la gente pueda obtener una información muy valiosa, porque son temas jurídicos del día a día, lo cotidiano. Todos desgraciadamente morimos, también nacemos y nos pasan cosas, no solamente a las empresas, sino como persona humana. Y lo que dijiste es verdad, pero insisto, yo creo que la frase de la tarde de hoy sería planificar, digamos, la muerte, planificar la sucesión posible, dejar ordenado los papeles a tu familia. El tema de las deudas, ¿qué ocurre con el tema de las deudas? Porque hasta el momento hablamos de todos los bienes, pero la persona también tiene deudas. Cuando Exacto. Una persona muere, ¿esas deudas terminan con la vida de la persona o quedan también para ser divididas entre los herederos? Se dividen,
O sea, el que hereda, ¿sí? O sea, la herencia está compuesta por activos y pasivos. En el pasivo entran las deudas. Y si la persona dejó deudas, esas deudas le corresponden saltarlas a los herederos, ¿sí? Con lo cual, si vos tenés, por ejemplo, que una deuda, que es lo más cotidiano, despensas, suponte que yo heredé un inmueble, ¿sí? En San Juan. Y ese inmueble tiene deudas porque, más que nada con la administración, viste que a veces suele pasar, y más que nada ahora con toda la inflación que hay, que uno deja de pagar unos meses. La administración nunca te va a decir nada, al igual que AISA y al igual que todo lo que es el tema municipal, porque ellos la deuda la siguen computando como armas. Ellos siguen y nunca te van a intimar, salvo cuando haya una deuda más grande. Cuando vos vienen acá y quieren vender, resulta que le dicen a la persona, porque uno cuando compra ese inmueble de la persona que murió, suponte que nosotros lo vendemos porque queremos con eso comprarnos otra cosa, el legislador nos va a decir, mire, usted tenía una deuda con la administración de tantos meses. Esas deudas, vos le vas a decir, bueno, pero yo no la tengo, en realidad la tenía mi madre que falleció. No, señorita, usted ahora es heredera, usted está declarada heredera y usted debe abonar esa deuda, ¿sí? Si no, no se puede escriturar, porque nadie te escritura con deudas de administración, de AISA, de ABL, etcétera. Tiene que estar todo en cero. Exacto, y ni hablar, que podemos hablar otro día si querés, el tema de los acreedores, por ejemplo, en una empresa, ¿sí? Donde se deben a muchos proveedores. ¿Quién se hace cargo si alguien fallece? Y los herederos, ¿no? Suponte que se murió el presidente de la empresa, que es nuestra madre, ¿sí? Y los empleados no cobraron el mes. ¿Quién paga si falleció? ¿La empresa sigue funcionando? Tema súper interesante. Ese me parece que va a tener que quedar para un próximo encuentro. Y si te parece, la semana que viene podríamos abordar otro de los temas, diferencias y requisitos para una sucesión testamentaria y una... sin testamento. Exacto. A ver cuáles son esas diferencias y cómo nos podemos guiar para poder proceder como corresponde en estos casos. ¿Te parece? Me parece, Mara. Que tengas una linda tarde. A toda la gente sanjuanina, en especial a familiares que tengo allá, un beso enorme. A toda la gente de Mendoza también y a todo el resto del país. Hasta la próxima, Mara. Allí el contacto directo desde Buenos Aires con la doctora Amalia Fensore, especialista en Derecho Societario y Empresarial, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Nosotros continuamos en nuestra tarde con estilo.